Este episodio de la Estrategia del Día es patrocinado por Deel. Deel no es otra plataforma de nómina más. Es la herramienta que tu equipo realmente disfrutará usar. TI, recursos humanos y nómina, por fin en un solo lugar. Una solución completa diseñada para dar tranquilidad. Para mayor información visita deel.com/línea. Clic en la descripción. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina en BloombergLinea.com y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Juan Pablo Álvarez con todo lo que tenés que saber sobre la primera colocación de deuda en dólares de Argentina en más de 5 años en la fija. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas en Spotify o un pulgar arriba en YouTube? Siendo feriado hoy en Argentina, vamos a salir un poco de nuestra agenda habitual local y hablar algunos temas de inversión a nivel global. En primer lugar, contarte en qué está invirtiendo Warren Buffett, el famoso CEO de Berkshire Hathaway, que dejará su cargo a fin de año. Por lo pronto, mantiene su mayor posición en Apple, que representa el 23% de la cartera de Berkshire con unos 60.600 millones de dólares. Eso sí, vendió casi 42 millones de acciones de la empresa al cierre del trimestre, en lo que fue uno de los giros más importantes de la cartera. Le siguen American Express con el 19% del total invertido, Bank of America con el 11%, Coca-Cola con el 10% y Chevron con el 7%. Al cierre del último trimestre, la cartera de equity de Berkshire estaba compuesta por 41 activos y alcanzaba un valor de mercado de unos 267.300 millones de dólares. Y hubo otro detalle que llamó la atención y es que Buffett ahora apuesta por Alphabet, la casa matriz de Google, con una posición equivalente a 4.300 millones de dólares. Y vinculado a esto, seguramente te sirva saber que Loop Capital elevó su precio objetivo a 12 meses para Alphabet a $320 desde 260 después de conocerse ese movimiento de Berkshire. Pero no hay que perder de vista que el fondo de Warren Buffett elevó su posición en efectivo a 381.700 millones de dólares, que es un nuevo récord. La filosofía de Buffett sigue siendo la misma: invertir en negocios fáciles de entender, sostenibles a largo plazo y con líderes sólidos, aprovechando momentos de pánico para comprar barato. 2. Y hablando de eventuales momentos para comprar barato, como venimos hablando en este podcast, las acciones de las 7 magníficas subieron 300% en los últimos 10 años y muchos inversores temen que estemos viviendo una burbuja que en caso de estallar derrumbaría los valores de los activos financieros, tal como sucedió a principios de los 2000 con el estallido de las .com. Juan Pablo Álvarez consultó para Bloomberg Línea a una serie de analistas al respecto y te resumo acá algunas de esas posturas. Alejo Costa, economista jefe de Max Capital y exalumno del Premio Nobel en Economía Eugene Fama, quien decía que las burbujas son fáciles de identificar después de los hechos, pero muy difíciles durante los eventos, dijo muy en sintonía con su ex profesor que es extremadamente difícil darse cuenta hoy si estamos o no en una burbuja. Pero pese a ese derrumbe en el corto plazo, Costa consideró que la evaluación previa de RCA no era irracional porque la empresa controlaba las patentes clave de la radio, el boom tecnológico de ese momento, y luego también de la televisión, que dominarían al mercado del entretenimiento durante décadas. En ese sentido, las expectativas que había fijado el mercado tenían sustento en el largo plazo. Pablo Leno, de Renta 4 Perú, sostuvo que el mercado estadounidense no presenta evidencias claras de una burbuja en el sentido clásico porque el rally de las tech está anclado en ganancias y generación de caja extraordinarias. El S&P 500 cotiza a 22 veces ganancias proyectadas, por encima del promedio de los últimos 10 años de 19 veces, pero muy lejos de los excesos de los 2000. Por su parte, Emanuel Santos, de XTB Latam, tiene una visión más matizada. Aunque no se puede hablar de una burbuja monolítica, sí se puede decir que estamos en un ciclo de euforia muy avanzado con zonas de sobrevaluación evidentes. Centralmente, ve riesgos en ciertos laboratorios de modelos de frontera y unicornios de IA generativa sin ventajas claras competitivas. Por último, comentarte que Lombardo Dier sostiene que las valuaciones actuales siguen vinculadas a la rentabilidad y que los hiperescaladores financiaron buena parte de su expansión con flujos de caja operativos y no con deuda. Veremos cómo evoluciona todo esto en los próximos meses. 3. El viernes se conoció que el indicador de inflación preferido por la Fed, el índice básico de precios del gasto en consumo personal, que excluye alimentos y energía, subió 0,2% en septiembre, encadenando su tercer avance consecutivo. La cifra, en línea con lo esperado, mantuvo la variación interanual apenas por debajo
debajo del 3%, una señal de una dinámica inflacionaria estable pero aún persistente. De esta forma, sin un dato que haya sorprendido al alza, se refuerzan las expectativas de que la Fed recorte las tasas este miércoles 10 de diciembre. Aún así, la reacción en los mercados no fue del todo homogénea. Mientras los tres principales índices de Wall Street terminaron el viernes con leves avances, la mayor parte de los activos latinoamericanos emergentes quedó en rojo. Y Brasil fue el más golpeado, con su ETF hundiéndose más de 6% durante la rueda. Recordemos que la semana pasada Bank of America había advertido que el S&P 500 podría tener un recorrido más limitado en 2026 después de 3 años consecutivos de retornos de 2 dígitos. De hecho, un analista del BofA dijo que el índice de las 500 empresas más grandes de la bolsa norteamericana cerraría en 7.100 puntos el año que viene, apenas un 4% por arriba de los niveles actuales. A su juicio, todavía estamos lejos de ver a las megacaps monetizando su fuerte gasto en IA. Sin embargo, vale la pena destacar que otras entidades ven un panorama más optimista. Deutsche Bank proyecta el índice en 8.000 puntos, Morgan Stanley en 7.800 y JP Morgan y Goldman Sachs ambos en 7.500 y 7.600 respectivamente, niveles que implican subas de 10% o más. Y en un escenario un poco más pesimista, donde recibamos peores señales desde la IA, el S&P 500 para el Bank of America podría caer hasta los 5.500 puntos. Antes de pasar a la fija, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval cerró el viernes 1,6% abajo y estará cerrado hoy por feriado. Fue una jornada bien roja para las acciones argentinas en Wall Street, con solo una suba de 1,4% para Globant y caídas de hasta 3,9% para Superviel. Bonos Ley Nueva York cerraron con subas de hasta 0,5%. El dólar blue va a abrir cerca de los 1.435 pesos, el MEP en 1.480 y el contado con liqui en 1.509 pesos. En cuanto al dólar oficial, el minorista quedó en 1.460 y el mayorista en 1.435. Por otro lado, el riesgo país va a abrir cerca de los 627 puntos, la tasa de caución a un día quedó en 20% y el Boncap a febrero en 33,2%. La fija. Y ahora, Juan Pablo Álvarez, contanos por favor qué está pasando en el mundo de los bonos. Buenos días, inversores, vamos a hablar de bonos. Arrancamos la semana en la cual el Tesoro argentino volverá a colocar un bono en dólares por primera vez desde el año 2018. La licitación se llevará a cabo pasado mañana, el miércoles, y será bajo jurisdicción local. Se trata de un bono a 4 años, ya que vence en noviembre de 2029 y por eso se lo llama Bonar 2029N. ¿Qué se sabe de este bono? En principio, que tendrá un cupón de 6,5%, aunque eso en términos de tasa es una abstracción, ya que todo pareciera indicar que será emitido bajo la par, es decir, que el inversor pagará menos de $100 la lámina de 100, por lo que rendirá un par de puntos más que ese 6,5. ¿Cuánto? Es difícil saber. Varios informes publicados en las últimas horas mostraron optimismo en que el Bonar 2029N salga a un dígito, es decir, en torno a 9%. Para eso habrá que lograr una compresión a contrarreloj si lo medimos con comparables, ya que el AL30D cerró el viernes en 11,04% y el AL35D hizo lo propio en 10,43%. Tras el anuncio de la licitación, los globales cerraron el viernes con alzas promedio de 25 centavos y los bonares subieron 83 centavos. En el punta a punta semanal, la deuda argentina subió alrededor de 1% promedio. Por otro lado, tampoco hay certezas de cuál es el monto que buscará conseguir el Ministerio de Economía. Pero si queremos tener alguna unidad de medida para orientarnos, podemos ver cómo están los vencimientos de enero de 2026, que es lo más inmediato a cubrir. Si nos centramos únicamente en los ley local, estamos hablando de 1.187 millones de dólares en concepto de capital. Si se incluyen todas las series de ley extranjera, la cifra asciende a 2.695 millones de dólares en capital. El pago total con los intereses para ese periodo se acerca a los 4.200 millones de dólares, de los cuales se puede asumir razonablemente que aproximadamente el 80% está en manos de inversores privados, según destacaron desde Portfolio Personal Inversiones. Veremos qué sucede. Antes de pasar a hablar con los dos entrevistados de lujo que tenemos hoy, quería hacer un brevísimo repaso por cómo viene la renta fija corporativa y subsoberana. La semana pasada, la provincia de Santa Fe colocó 800 millones de dólares en el mercado internacional con vencimiento a 9
12 años, rendimiento de 8,375 y amortización en 4 cuotas iguales. Semanas atrás, Ciudad Autónoma de Buenos Aires había colocado $600 millones bajo ley internacional. Ahora bien, entre los corporativos, lo más fuerte de la última semana fue la emisión de Vista Energy, que colocó $400 millones en Estados Unidos con vencimiento el 10 de junio de 2033, rendimiento de 8,25%, pagaderos semestralmente y amortización en 3 cuotas iguales. Con estos números podemos decir que desde las elecciones del 26 de octubre de este año hasta ahora, los corporativos argentinos colocaron en el exterior $4.001,2 millones, que se suman a los $1.400 millones que colocaron Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe, dando un total superior a los $5.400 millones en el extranjero. Las empresas que emitieron en este lapso fueron Tecpetrol, YPF, Pampa Energía, Plus Petrol, Transportadora Gas del Sur, Edenor, Geneia y Vista Energy. Y ojo que se está moviendo también el mercado de ONs a nivel local, ya que las empresas consiguieron también desde el 26 de octubre $899,4 millones, si no es que se me escapó alguna compañía del conteo. Por otro lado, en los últimos días, algunas que colocaron montos grandes en ley local fueron YPF, que levantó casi $195 millones a 3 años y medio al 7%, y Oldelval, que consiguió $115,5 millones a 3 años y medio al 7,5%. Hecha esta introducción, vamos a hablar con un experto de mercado, como nos gusta hacer en esta columna. Hoy estamos en contacto con Matías De Luca, quien es jefe de Research y Estrategia en Parakit Capital. Buenos días, Matías, bienvenido a La Fija. Empiezo preguntándote por el Bonar 2029N. ¿Qué supuestos de tasa y de monto de emisión estás manejando y qué ejercicios crees que son útiles para ir previendo qué puede pasar con la licitación? En primer lugar, me parece que es apropiado contextualizar la emisión. A ver, es un hecho relevante porque Argentina vuelve a emitir deuda en dólares después de muchos años y sobre todo porque le empieza a dar previsibilidad al país de que puede ir refinanciando sus deudas y, como bien dijo el ministro, que cada dólar que compre el Banco Central quede para el Banco Central. Entonces, eso es muy importante. Después, el mismo Ministerio de Economía avisó que lo que buscan es conseguir los dólares para cancelar parcialmente lo que vence de capital de los bonos más cortos, los 29 y los 30. Entonces, sabemos que más o menos están apuntando a conseguir 2.000, 2.500 millones de dólares. Eso por un lado. Después, a la hora de cómo evaluar esos bonos, bueno, hoy lo que sucede es que la curva de GEDES, ¿sí? Lo que son bonos bajo legislación extranjera, tiene una pendiente positiva, o sea, está normalizada la curva. En cambio, la de ALs, bajo ley local, tiene una pendiente invertida, ¿sí? Entonces, eso es lo que refleja en definitiva es el spread de legislación, que está en torno a 4,5%. O sea, un inversor que compra ley extranjera paga el 4,5% por tener, digamos, la opción de que si tiene que litigar vaya a Estados Unidos, que la realidad es que bajo este gobierno me parece que no le encuentro tanto sentido estar pagando esa prima. Pero bueno, ese es otro tema. Pero no es menos relevante porque al tener una curva invertida, lo que es ley local, hace que la tasa corta sea más alta que la larga. Entonces, cuando ponemos este nuevo bono que se va a emitir, lo ponemos en curva, bueno, en MEP estaría rindiendo en torno al 10,5 de TIR contra CCL más en la zona de 11. Pero bueno, me cuesta ver que el gobierno salga a emitir tan bajo la para esa tasa, porque justamente lo que quiere dar es una señal de tasa. Entonces, siendo un monto acotado, 2.000 millones de dólares, me parece que tiene margen para buscar justamente marcar una tasa un poco por debajo. Y después, algo que no es menor, pero si bien esta emisión es local, es decir, es en MEPS y bajo ley argentina, no quita que un inversor de afuera no pueda invertir en este instrumento. Entonces, bueno, el canje de CCL a MEP venía en torno al 3%, el viernes cerró más en torno al 2,4, 2,5%. Entonces ahí hay un condimento propio de la coyuntura que, digo, no hay que pasarlo por alto, porque uno tendría la expectativa de que el canje comprima, chique en algún momento. Entonces es rentable de repente para alguien de afuera pasarse, traer los dólares a Argentina, pasa de CCL a MEP, se gana ese 2,5 más la tasa del bono y quizás implícitamente se arrima ese 10%. Entonces después cuando el canje comprime se vende el bono y se lleva los dólares de vuelta o se queda con el instrumento hasta vencimiento.
crecimiento, digo, ahí hay un condimento extra que nada, es atractivo en este momento, entonces no hay que desmerecer o subestimar el flujo que pueda entrar por esa vía. Teniendo en cuenta que esta licitación va a ser local, ¿proyectás una compresión de rendimientos que permita que Argentina pueda empezar a financiarse afuera pronto? La Argentina hizo los deberes desde el primer minuto que esta administración tomó el cargo. Pasamos de déficit a superávit fiscal desde el primer mes, se ajustó el tipo de cambio y el Banco Central tuvo récord histórico de compras de reservas. Entonces, desde el minuto 1 el rumbo estuvo claro. Lo que empieza a pasar ahora es que el pensamiento se vuelve algo circular, porque lógicamente el gobierno recibió un Banco Central con 11.000 millones de dólares de reservas negativas y tuvo que recomprar esas reservas, que en definitiva eran los depósitos de la gente que se habían usado. Tuvo que repagar esa deuda con los depositantes y al mismo tiempo pagar deuda con los bonistas, o sea, una doble deuda. Y ahora después fue pagando los bopriales, que eran deudas con importadores. O sea, tenía deudas por todos lados y la verdad es que la velocidad de saneamiento del central ha sido acelerada. Lógicamente, durante el 2025, la ayuda del fondo terminó de consolidar eso, pero bueno, justamente es el premio por haber hecho los deberes. Ahora lo que empieza a pasar es que, ok, la foto es mucho mejor de lo que se podía imaginar hace 2 años. Lo que sucede es que el pensamiento empieza a ser algo circular. Desde afuera quizás hay interés por Argentina, hay interés por el rumbo, por los nuevos sectores que surgen, por la desregulación, las reformas. El único detalle que te miran es, che, ok, pero no me termino de sentir cómodo con el nivel de reservas que tenés. Y ahí es donde el pensamiento se vuelve circular, porque justamente es, bueno, si vos me refinanciás, yo puedo seguir comprando reservas y me las quedo, pero si no me refinanciás, tengo que comprar y se me van, entonces nunca llego a ese rollover. Entonces me parece que es un paso en la dirección correcta comenzar a emitir deuda primero con los locales, de a poco, como para ir justamente aceitando ese mecanismo. Entonces, volviendo a tu pregunta original, actualmente estamos en niveles de riesgo país en torno a los 600 puntos. No descarto de que Argentina vaya a niveles más en torno a los 500, quizás un poco más por debajo. Pero bueno, hay que tener presente, por ejemplo, cuando dicen, no, bueno, pero Brasil rinde tanto. Brasil rinde abajo de 6, ¿sí? Las tasas largas. Ok, pero tiene un nivel de deuda en dólares a PBI bajísima. De hecho, el 97% de su deuda es en reales. Entonces, la deuda hard dólar no es un problema y además tienen reservas por 13% del PBI. Entonces, sí hay que ajustar, me parece, el foco a lo que, de vuelta, a los problemas que va resolviendo Argentina. Ojo, no digo que el riesgo país no puede ir más por debajo de esos niveles. Lo que digo es que ir perforando niveles cada vez más bajos va a ser un proceso mucho más paulatino conforme a los resultados a esto. Ok, refinancienme, yo puedo seguir acumulando reservas, quizás de vuelta, en 1 año y medio, invento, quizás sí estamos en 400 de riesgo país o incluso por debajo, dependiendo de cómo se vaya consolidando la dinámica del central. Entonces, de vuelta, con los fundamentos sanos y sobre todo convicción, esos resultados se pueden alcanzar. Lo que hay que ajustar quizás es la velocidad, es decir, la expectativa respecto al tiempo. Tengo una pregunta conceptual para esta licitación, pero para las licitaciones hard dólar en general. ¿Crees que es bueno para un minorista participar o es mejor esperar al secundario? Mira, es una muy buena pregunta esa. En líneas generales te diría que sí, pero depende mucho de la coyuntura de cada momento. Por eso es súper importante que el asesor financiero esté en tema, que te lo pueda trasladar. Porque te pongo un ejemplo. Hace cosa de 2 meses más o menos había brecha entre el oficial y el MEP, entonces había un rulo para el minorista de las personas físicas donde comprabas dólares en el banco, suscribías una ONMEP y te ganabas la brecha. Y lo que pasaba, como había mucha demanda, es que quizás algunas de esas ONs salían a tasas, entre comillas, digamos, bajas. Entonces, para la persona que lo compraba simplemente para cobrar la renta y tenerla ahí hasta el vencimiento, quizás se le penalizó un poco el rendimiento por este arbitraje de la brecha. Por eso digo que es muy importante hacer un análisis puntual de la coyuntura, que tu asesor te siga, que entienda el contexto y demás. Ahora, sacando esos casos que son los menos, que son más atípicos, en líneas generales te diría que sí. De hecho, durante noviembre, principios de diciembre, hay empresas argentinas AAA que en el exterior se fondearon el 8%. Me parece una muy buena tasa para cobrar rentas, empresas que tienen un futuro, una perspectiva muy positiva. Entonces, de vuelta, considerando las condiciones de cada momento y lógicamente viendo el crédito, el negocio de cada empresa y demás, creo que sí hay valor para aquellos inversores que van a algunas licitaciones primarias de bienes corporativos. Si lo pensás como inversor, ¿te preocupa la falta de acumulación de reservas? Esta pregunta me encanta porque sobre todo es un tema que últimamente está en boca de todos. Mira, yo suelo cada 2 semanas escribir un informe de research donde analizo la macro, la economía,
ahora, las perspectivas para adelante, y después lo voy bajando más al terreno de las inversiones y voy detallando, digamos, qué posiciones me gustan más o menos y a qué plazo. Y justamente el último que escribí, que los publico, son públicos, los subo a LinkedIn, los pueden ver, justamente reflejaba este tema. Yo le puse un nombre como el trilema que enfrenta el gobierno, porque tiene tres patas. Por un lado, bueno, la decisión que vimos las últimas semanas del central de normalizar lo monetario, relajar tasas, suavemente ir soltando encajes. Después tiene otro tema que es seguir manteniendo la banda cambiaria, porque el tipo de cambio opera a 5% del techo de la banda. Y después tiene la tercera lista, este trilema, que es la acumulación de reservas. Entonces, y acá creo que se pasa a veces por alto, pero el gobierno está siendo muy prudente en la administración de este trilema. ¿Por qué? Todos queremos que el Banco Central tenga reservas, todos nos encantaría que compren 200 millones por día. Actualmente los flujos no dan para eso. Y el volumen en el MULC fue subiendo de a poco, pero arrancaban hace unas semanas, operaban 300 millones por día, ahora está más orillando los 500, de a poco van mejorando, pero para mí el dato positivo es, incluso con flujos anémicos, el tipo de cambio se mantiene estable. Eso por un lado. Y después, esto de que hablaba de que está administrando bien el trilema. Fíjate que si el gobierno saliera como atolondrado a comprar reservas con un tipo de cambio que opera al 5 o 4% del techo de la banda, justamente le podría dar al mercado una señal de piso. Si decir, bueno, este nivel no baja porque me compra el central, me compra el tesoro. Entonces, sobre todo en Argentina, eso te puede disparar expectativas que con lo ansiosos que somos, te podrían generar más problemas y te terminás pegando un tiro en el pie, porque justamente el mercado se te revoluciona solo, se te puede ir todavía más al techo de la banda. Entonces pasas de estar comprando a estar vendiendo por defender la banda cambiaria. Entonces me parece muy prudente la forma en que están comprando. Fíjate que van haciendo compras, digamos, hormigas, pero de a poco, viste, van sumando reservas. Algún día quizás sí ves la grilla de reservas y decís, uy, mira, bueno, el tesoro vendió 30 hoy. Bueno, quizás tuvo que administrar la liquidez en un mercado que está anémico de flujos, pero después haces la cuenta y decís, mira, en las últimas semanas compró 200, ¿entendés? En el neto. Entonces, de vuelta, me parece que está bien manejada la cuestión de los tiempos y los flujos. Después, si me preocupa o no la falta de acumulación de reservas, digo, es un tema sensible, sí, y justamente lo dije al principio, es lo que termina de destrabar que vos tengas rollover pleno de la deuda de refinanciamiento, pero el carácter, digo, ok, yo tengo deuda que está emitida por este señor, y este señor que dice, mira, este señor dice que cuando no quedaba otra, compró todas las reservas que tuvo que comprar, y aún así a mí me pagó todos los bonos, me muestra que todas las decisiones y acciones que toman van en esa dirección. Entonces me parece que hoy no está tanto en duda la intención de comprar reservas. De vuelta, quizás es ajustar las expectativas. A todos nos gustaría, como a todos nos gustaría ser millonarios de la noche a la mañana, a todos nos gustaría que los problemas de Argentina se resuelvan de la noche a la mañana o en un año. Y la realidad es que nada, son procesos que toman su tiempo. Entonces lo importante, insisto, es el rumbo y la dinámica. ¿Están acumulando reservas? Sí, paulatinamente. Entonces me parece que el gobierno es prudente en cómo lo está administrando y sobre todo de aprovechar los flujos. Quizás, sobre todo los provinciales, porque el corporativo cuando emite deuda, bueno, va viendo cómo lo liquida, tiene mayores plazos, pero las provincias en definitiva lo usan para cancelar deuda que les vence o para gastarlo en pesos en sus provincias, valga la redundancia. Entonces las provincias en algún momento van a tener que liquidar eso. Y bueno, quizás hacen un block trade y se lo queda el central. Entonces, de vuelta, es paulatino, me parece que están aprovechando bien los flujos. Después el verano se transitará así, después hacia abril empieza la cosecha gruesa y después lo que te permite justamente el desarrollo del oil and gas de vaca muerta es suavizar la estacionalidad del comercio exterior y que siempre que los segundos semestres son más escasos de dólares, quizás el oil and gas te suaviza eso. Entonces, nada, para cerrar es eso. Me parece que el gobierno está enfrentando un trilema, lo está administrando bien y va comprando estratégicamente de acuerdo a cómo aparecen los flujos. Matías, ¿qué nos dice la curva pesos respecto de lo que espera el mercado para la economía argentina? En términos de break-evens, te podría decir tres cosas. Por un lado, el mercado tiene implícito una inflación en torno al 23-24% anual para el año que viene, que eso es más o menos 1,8 mensual promedio. Que la verdad no me parece descabellado. Digo, 2025 va a cerrar en torno a una inflación del 30 anual. Me parece que hay varios fundamentos para que en 2026 vaya a buscar más bien el 20% anual. Entonces, hoy el mercado está un poco
poquitito por encima de eso, está en torno a 23, 24, pero digo, me parece una desinflación coherente. Después también, lógicamente, con esta baja de la nominalidad, sigue esperando una baja de tasas, entonces la TAMAR, que es la de los plazos fijos mayoristas, a un año sí está un par de puntos por debajo, pero ya no es tan grosero como quizás era unos meses atrás. Y después, por último, te diría en torno a lo que es tipo de cambio, más o menos el mercado proyecta que en un año el FX se ajuste a lo que hoy es la brecha. Entonces me parece que tenés expectativas que están muy ancladas y sobre todo te están diciendo, bueno, no están súper pasadas de rosca, decir, bueno, la inflación va a ser 5% en un año, 10%, y no, me parece que está todo bastante alineado, coherente, lo cual también te permite decir, bueno, ok, como inversor no es que es súper risky donde me estoy metiendo, digo, ya tuviste elecciones, estás refinanciando deuda, me parece que tenés un clima mucho más calmo para las finanzas, que bueno, si encima el mercado, lo importante del mercado es que si tiene que ajustar expectativas lo vaya haciendo progresivamente y no vaya una punta a la otra. Entonces hoy me parece que es eso, una inflación en torno a 23, 26 anual para el año que viene, y es un tipo de cambio que no se movería mucho más allá de lo que hoy es la brecha. Eso es lo que podríamos ver, digamos, si querés, a los fines de la semana pasada. ¿Qué estrategia en pesos te parece más adecuada para el inversor que busca manejo de liquidez? Y te pregunto también, ¿qué estrategia te parece la más adecuada para la persona que busca un retorno total en dólares? Y son dos perfiles de inversor totalmente distintos. Por el primero me lo imagino como una empresa que maneja caja, disponibilidades y nada, necesita que los pesos le rindan un poco, pero que todos los días estén positivos, ¿viste? No puede tomar mucho riesgo. Entonces eso lo limita a que estén instrumentos de una duration muy corta, y la duration corta la vas a encontrar hoy en tasa fija, o si no, te podés ir, si querés, a principios del 2026, recién en marzo aparecen instrumentos SER, te manejás en ese espectro, después vas a elegir qué tipo de instrumento preferís o no. Entiendo quizás la demanda que está viendo estos días más en lo que es el tramo SER corto, porque bueno, no sé, te pongo un ejemplo, yo tengo estimado que en noviembre de una inflación en torno al 2,3 y que quizás baja un poco en diciembre, pero te cuesta perforar el 2, digo que en vez de que empiece con uno algo, te quedan 2, invento. Entonces, sobre todo porque, bueno, estuvo subiendo la carne, viste que subió bastante, y sobre todo las últimas 2 semanas de noviembre, entonces eso hace que te deje un arrastre estadístico alto para diciembre, que por más que la dinámica de la inflación sea que sigue bajando, desacelera, mejor dicho, hace que igualmente la medición del IPC en diciembre te quede un poquito más alta. Entonces, nada, como el SER se maneja por lo que marca el IPC, bueno, entiendo si querés el movimiento más sesgado hacia el SER corto que estamos viendo. Pero bueno, digo, como ese inversor se tiene que manejar en esos, me parece, en ese universo de activos. Después, el que busca un retorno total en dólares, me imagino que es alguien mucho más arriesgado, y bueno, después de todos modos es un poco más arriesgado, pero hay que mesurar, digamos, la versión al riesgo de cada uno, dependiendo de eso, que tanto se quiera exponer o no. Bueno, como te decía antes, me gustan algunos créditos corporativos que nada, son AAA y rinden 8% en dólares. Bueno, quizás en MEP los tenés que ir a buscar más a la zona de 7,5, pero digo, bueno, eso ya te da como un rendimiento base que me parece que está bueno. Y después sí puedes ir a buscar ponerlo un poco más de picante, y bueno, tendrás que ver si seguimos con esto que hablábamos antes del escenario positivo, donde Argentina va reaccediendo a los mercados internacionales de crédito y el riesgo país sigue bajando. Bueno, ahí me parece que más o menos tenés, si el riesgo país te comprime 100 puntos más, me parece que hoy tenés un poco más para ganar, siempre en este escenario virtuoso, pero tenés más para ganar en lo que es equity que lo que es renta fija en dólares soberano, por lo menos en ese sendero. Y después, volviendo, si querés, a la discusión más de peso o dólar, yo lo que suelo mirar es, porque vos tenés dos formas de medir un tipo de cambio break-even. Uno es, bueno, ok, me desdolarizo y hago tasa en pesos. ¿Cuál es el FX break-even? A ver, ¿le va a ganar o no mi inversión? Y la otra es, le descuento este 7% de ONs, porque yo tengo esa posibilidad. Yo me puedo dolarizar hoy, compro la ON al 7 y monedas y listo, me siento y la espero. Entonces me parece que lo más apropiado es a tu inversión en pesos descontarle ese 7% de las ON para verlo un poco más genuino el cálculo. Y ahí sí me da que el posicionamiento en pesos para ese carry tiene mucho más sentido en durations que son bien largas. Estoy hablando más allá de 2026, estoy hablando de 2027, 2028. Entonces, bueno, después ahí vos vas a elegir en qué curva te sentís más cómodo, si en la curva SER o en la de tasa fija. Te pongo un ejemplo, lo que es la inflación break-even para el bond cap de abril 2027, bueno,
bueno, hace un par de días está en el 1,80 y pico. Bueno, el viernes cerró en torno creo que al 1,79, una cosa así. O sea, sé que parece, digo, son decimales, pero en un bono tan largo realmente importa. Pero bueno, hoy está arbitrado en eso, pero después cada uno tiene sus escenarios. Y si vos proyectás que la inflación promedio hasta abril de 2027 va a ser menos que 1,8, te invento eso, en vez de 1,8 es 1,7, bueno, ya hay un punto TIR de diferencia contra el SER. Ni hablar si vos proyectás más para abajo. Bueno, eso después depende de cada uno, por eso, como te mencionaba, en qué curva vos te sentís más cómodo, si la cero tasa fija. Pero bueno, eso como te decía, inversor conservador, nada, ni estar en caja, corto, quizás por timing un poco más SER. Después, para el agresivo es eso, un escenario virtuoso, creo que hay más upside potencial en el equity. Después para lo que es carry, sí, en la parte más larga. Los pocos pesos que quedan en la cuenta del Tesoro en el Banco Central, ¿pueden transformarse en un problema si no hay un buen roleo? Acá me parece que hay algo que desmistificar un poco, porque no sé si al Tesoro le quedan pocos pesos, ¿sí? Está bien, el Tesoro tiene varias cuentas. Digo, como vos podés tener cuentas en varios bancos, bueno, el Tesoro tiene una cuenta en el Banco Central y después tiene bancos comerciales. Entonces, sí, en el Banco Central tiene 3 billones de pesos que le quedan. Y como sabemos, típicamente diciembre es un mes que estacionalmente el Tesoro tiene déficit. No quita que en el año vaya a terminar con superávit en torno a 1,5 del PBI, pero puntualmente en diciembre suele marcar déficit. Eso implicaría que al Tesoro se le vayan en torno a 1,1 billón y medio, ¿sí? Para hacerlo redondo, de pesos. Entonces, sí, tiene 3 billones en el central, después se le puede ir 1,5 billones más, nada, durante el transcurso del mes. Pero después hay algo que es cierto, que con los últimos datos disponibles en bancos comerciales, el Tesoro tiene unos 15 billones de pesos, ¿sí? Y acá es mucho más difícil, digamos, depurarlo, pero está en esos 15 billones que tienen, no es todo excedente porque es capital de trabajo de la administración central. Pero cuando uno mira cuál es el nivel de depósitos promedio que tenía durante toda la historia la administración central, uno ve que hay mucho excedente ahí. Entonces, cuando yo descuento lo que es el capital de trabajo habitual, digo, ojo, porque en bancos comerciales el Tesoro tiene aproximadamente 7 billones, ¿sí? De pesos ociosos, producto de superávit, de demás cosas. Entonces, digo, en definitiva, es como que el poder de liquidez del Tesoro es de 10 billones. Y después de vuelta, si el central sigue comprando reservas, remonetiza por esa vía, no las esteriliza. Entonces, si la economía demanda pesos, tiene pesos para trabajar. Y después, para lo que son roleos de deuda, digo, tiene bastante para administrar el Tesoro. Así que me parece que eso sí es algo que hay que desmistificar, el tema de los pesos del Tesoro. La economía argentina ha tenido algunas noticias negativas últimamente en lo que refiere a cierre de empresas y despidos. ¿Te parece que es un dato a tener en cuenta para el inversor o sentís que los fundamentals de mediano y largo plazo son robustos? Creo que hay que comprender cuando venimos de un mercado muy golpeado que está normalizándose. Entonces, de vuelta, a ver, si Argentina hace las cosas bien y sale de crisis, lógicamente deja de tener valuaciones de crisis y empieza a tener valuaciones verosímiles. Y esto aplica para todo. Digo, si Argentina le sigue siendo, digo, está mejor que antes, no es que wow, le va súper, de vuelta, con muchos años, que reconstruir y demás, pero si sigue mejorando como viene mejorando, bueno, todo se revaloriza en Argentina. Y cuando hablamos de todo, no es solo los bonos, se revaloriza tu casa, se revaloriza tu sueldo, digo, todo. El problema con Argentina es que desde 2011 no crece sostenidamente. Entonces, el argentino se olvidó de lo que es cada día estar un poco mejor sistemáticamente. Entonces, primero hay que recuperar eso y después, de vuelta, eso hace que el mercado se vaya normalizando. Después, a medida que ya estemos en una dinámica más, ok, listo, el sendero de crecimiento es consistente y demás, bueno, sí, lógicamente. No es me compro panel general o un índice y listo, y sube, pues se normaliza el país. Después uno va a tener que ir hilando fino, viendo los números y diciendo, no, me gusta más este sector por tal cosa, dentro de tal sector, no, tal empresa porque esto respecto de la otra. Bueno, sí, a medida que Argentina se normaliza, es como las tires de los bonos y que quizás ya empezamos a ver más de un decimal, lógicamente hay que hacer un análisis más fino de cada compañía. Después, respecto a la parte real, creo que la intención de este gobierno es generar una reconversión de la matriz productiva, ¿sí? Argentina tiene ciertos sectores que no sé si necesariamente son eficientes, ¿sí? No quiero
atentar contra uno o el otro, pero hay algo que es cierto, una economía muy cerrada, ahí surgen ineficiencias, lógicamente el excedente del consumidor se minimiza porque no hay competencia, y justamente que no haya competencia hace que emerjan industrias que bajo una economía más abierta quizás no existirían, y bueno, eso empaña otras cosas porque no te permite conocer del todo bien tus ventajas comparativas, o sea, hay una mala asignación de recursos por esta distorsión que te genera una economía cerrada. Entonces creo que este gobierno está intentando, muy prudentemente, porque no es hacerlo a los hachazos, porque si no puede quebrar muchas empresas y hay gente y familias detrás, pero sí te está marcando el sendero y a poquito va es un cuentagotas, pero va ajustando regulaciones o medidas que te permiten que la economía se empiece a desenvolver más como un libre mercado que es sano. Entonces sí vas a tener una depuración de los sectores menos eficientes y vas a tener un auge de sectores que de repente sí eran eficientes, o sectores que son encadenamientos que antes no existían tantos y ahora tienen que proveer servicios a nuevos sectores. Entonces nadie tiene la bola de cristal, entonces uno no puede decir ex ante esto es bueno, esto es malo, porque de vuelta vos no sabés cuáles son los sectores que después se van a poder desarrollar, pero sí me parece que es sano, sobre todo para evitar los cuellos de botella sistemáticos que tenemos en el sector externo hace décadas y demás, sí dejar que la economía juega un poco más libremente, y en ese sentido, bueno, va a haber un reacomodamiento de los sectores puntualmente, esa reconfiguración de la matriz. A lo que quiero ir con esto es que, lógicamente, cuando uno ve las noticias o el número de tal empresa cerró o se despidieron o tantas personas, no es algo agradable. Lo que digo es, ahí hay un sesgo estoy mirando esto. Primero hay que ver la creación neta de empleo, ¿sí? Lógicamente, atravesamos en mitad de año, las tasas reales estaban volando. Cuando decimos volando es realmente volando, entonces, lógicamente, hubieron shocks en el medio, mismo las expectativas preelectorales, fluctuaciones del tipo de cambio, todo eso sí enfría la economía, si querés. Entonces, hay cuestiones más coyunturales, hay cuestiones más estructurales. A lo que yo quiero ir, el punto que quiero reforzar es, incluso no necesariamente hay que mirarlo como un juego de suma cero, porque si Argentina crece, ya no es una torta que hay que repartir, la torta crece, entonces de vuelta es ajustar la regulación para que la regulación lo que tiene que hacer es evitar los vicios, pero regular por demás es enviciar todo. Entonces hay que ajustar eso para que las empresas se puedan desenvolver, que si las empresas se desenvuelven, la economía puede crecer, y después sí, uno puede dar un push, como puede ser con la reforma impositiva o la reforma laboral. Eso es súper importante. Te pongo un ejemplo. A veces se distorsionan un poco las cosas, pero respecto a lo que es la reforma laboral, no es que se habla de eliminar las indemnizaciones. No, la gente sigue cobrando su indemnización si lo ha hecho en un trabajo. Lo que se proponía en un momento era un seguro de despido. Entonces, ¿cuál es el problema? Si yo tengo que echar a un empleado y quizás lo que tengo es muy oneroso, en cambio pasás a un esquema de un seguro donde pagás una cuota, qué sé yo, y listo, el día que lo echás, paga el seguro porque yo le fui aportando, y el empleado se garantiza que por lo menos sale y está cobrando. Entonces evita juicios, tiene certidumbre, es súper importante eso. Después, por otro lado, en lo que es la reforma tributaria también se barajaba como, bueno, si se elimina el monotributo y pasan todos al régimen de autónomos, ahí tributás ganancias, bueno, pero aumento las deducciones. Entonces, ¿qué hago? Formalizo la economía, porque ahora todos piden facturas para poder desgravar mis impuestos, o sea, deducir mis impuestos. Y ojo, porque de repente ahí te puede crecer mucho la base impositiva, si te crece el Q, la cantidad. Entonces, de vuelta, es un círculo virtuoso donde ahí bajás el P si querés, bajás la alícuota porque la gente se deduce un poco de impuestos, pero formalizaste más porque ahora estás blanqueando la economía, y eso te permite tener mayor caja. Con mayor caja bajás impuestos, las empresas siguen pudiendo trabajar en un clima más favorable. Me parece que ese norte está bien claro, se está ejecutando en esa elección. Ojalá que después la otra parte del gobierno, que es el poder legislativo, ¿sí? Pues, es una democracia con varios poderes, esperemos que pueda acompañar en ese sentido, y me parece que es algo que se va a ir ajustando. Y ahí pasaba por la fija Matías de Luca de Parakit Capital, a quien le agradecemos muchísimo por compartir su conocimiento con nosotros. Y ahora vamos a cruzar rápidamente la cordillera para hablar con Emanueli Santos. Ella es brasileña, pero trabaja en Chile como analista de mercados de la plataforma global de inversiones XTB Latam. Buenos días, Emanueli. Es un placer enorme tenerte hoy en este podcast. Nos comunicamos con vos porque el año va cerrando y estamos viendo que el carry trade en Brasil dejó ganancias extraordinarias. Y la consulta es si crees que en 2026 la estrategia de carry hacia Brasil puede seguir siendo una postura ganadora para quienes invierten
invierten en renta fija internacional. Para 2026, la visión es que Brasil podría seguir siendo el mercado más atractivo de toda Latinoamérica para estrategias de carry trade, no solo por el nivel absoluto de tasas, sino por la solidez del mix macro que sostiene ese diferencial. El país entra al año con una desaceleración económica ordenada, ya que el PIB trimestral avanzó apenas 0.1%, que confirma que la política monetaria contractiva de 2024-25 ya está enfriando la demanda interna sin deteriorar la estabilidad financiera. Esto abre espacio para recortes graduales de la Selic, pero no para un ciclo profundo, porque el propio consenso del Boletín Focus mantiene la tasa cerca de 12% en 2026 con inflación en torno al 4%. Ese diferencial genera un premio real de más de 7 puntos, lo que coloca a Brasil en el primer percentil global entre mercados líquidos. Lo distintivo, sin embargo, es que Brasil ofrece una tasa alta respaldada por credibilidad institucional, algo que hoy escasea entre emergentes. El Banco Central reforzó su reputación durante el ciclo contractivo y el hecho de que la actividad, el mercado laboral y el crédito estén respondiendo con rezagos normales es leído internacionalmente, en este caso, como señal de funcionamiento adecuado del mecanismo de transmisión. A esto se suma un factor que en el carry trade pesa tanto como la tasa, que es la calidad de los flujos. Brasil volvió a registrar entradas significativas de capital en 2025. La inversión extranjera directa supera expectativas incluso en el contexto fiscal ruidoso, y la demanda por activos locales, especialmente deuda y derivados de tasas, se ha mantenido sorprendentemente resiliente. En paralelo, la moneda brasileña sigue presentando una asimetría favorable, aún con una apreciación de más del 14% en el año. Buena parte de los modelos de equilibrio muestran al real brasileño solo ligeramente por debajo de su valor fundamental. Para un inversor de carry, esto importa porque implica que el margen de depreciación tolerable antes de erosionar retornos es mayor que en México o Chile, donde las monedas lucen relativamente caras. Si el gobierno consigue anclar expectativas fiscales, aunque sea parcialmente, el real podría oscilar dentro de un rango fuerte e incluso apreciarse en episodios de risk-on global, alimentados por la flexibilización de la Fed. Así que Brasil entra en 2026 en la parte más atractiva de su ciclo de carry, que son las tasas reales excepcionalmente elevadas que descenderán lentamente, y un banco central con credibilidad reforzada, un real con espacio para sostener o mejorar según el escenario externo y flujos que acompañan. El riesgo principal es la trayectoria fiscal, que no desaparece, pero tampoco neutraliza una ventaja estructural que hoy ningún otro mercado grande de la región puede replicar. ¿Y el derrumbe de los bonos japoneses no puede llegar a afectar la dinámica del carry en Latinoamérica? La corrección abrupta en los bonos japoneses, con el de 2 años superando 1% y el mercado asumiendo más de 80% de probabilidad de alza del Banco Central de Japón en diciembre, sí puede tensionar el carry hacia la TAM en el muy corto plazo, sobre todo porque coincide con yen, que intenta revertir parte de su depreciación reciente. Un yen más fuerte encarece el fondeo e empuja también a algunos gestores a reducir exposición en posiciones que venían muy cargadas, particularmente en el real brasileño, donde podríamos reconocer que el posicionamiento largo sigue siendo elevado pese a un buen price action. Pero este episodio responde a factores puntuales como la recalibración del Banco Central de Japón, preocupación por la expansión fiscal de Takaichi y aumento en la oferta de deuda de corto plazo, más que a un giro estructural que pueda competir seriamente con los diferenciales de Latinoamérica. Incluso con la subida de rendimientos japoneses, el salto sigue siendo marginal frente a monedas que aún entregan carry real ampliamente positivo, y donde el argumento fundamental sigue apoyado en que Brasil, con recortes graduales que no eliminan su atractivo, México todavía en niveles restrictivos y Chile y Colombia acercándose a un punto más estable del ciclo. Por eso el movimiento japonés es más un ruido de limpieza que un quiebre de tendencia. Si la Fed efectivamente entra en un ciclo más decisivo de recortes en 2026, el dólar debería ceder y devolver oxígeno a las estrategias en Latinoamérica. En ese escenario, el shock de los bonos japoneses actúa como un freno táctico, pero podría hacerse difícil invalidar
una región que sigue ofreciendo los diferenciales más competitivos del universo emergente. Muchísimas gracias, Emanueli, por participar de este podcast en forma duplicada, porque Francisco ya había citado un comentario de ella en relación a las burbujas. Lo que sí les comento a los oyentes, que el otro día, al poco tiempo que terminamos de hablar con Emanueli, el dólar en Brasil pegó un saltito de alrededor de 2%. Esto fue debido a la decisión de Jair Bolsonaro de apoyar la candidatura de su hijo Flavio y no la de Tarcísio de Freitas, quien era el favorito del mercado. Sin embargo, este saltito del dólar en Brasil pareciera ser un pequeño ruido que no cambia la tendencia de lo mencionado recién. Ahora sí, estimados oyentes, me despido de ustedes. Espero que disfruten del feriado. Gracias por estar del otro lado. La frase del día. Antes de irnos, recordemos lo que dijo Warren Buffett en la cena anual de Berkshire Hathaway en 1989. Es mucho mejor comprar una compañía maravillosa a un precio justo que una compañía justa a un precio maravilloso. El oráculo de Omaha y una estrategia de valor que no pierde vigencia. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo. Este episodio de la Estrategia del Día es patrocinado por Deel. Seamos honestos, la mayoría de los softwares de recursos humanos no son precisamente agradables de usar. Deel es diferente, es nativo en IA. Siempre está en cumplimiento y crece contigo, ya sean 5 o 50,000 personas. TI, recursos humanos y nómina, todo en una plataforma que simplemente funciona. Compruébalo en deel.com/línea. Para mayor información, haz clic en la descripción.